Bienvenidos a una nueva clase de física. Es un gusto acompañarlos en este camino del aprendizaje, del conocimiento y de la superación. En la clase de hoy vamos a aprender a combinar, a sumar vectores no colineales. Recordarán que la última vez estuvimos aprendiendo cómo sumar, cómo combinar vectores que apuntan hacia el mismo lado o vectores que son contrarios, pero que están en los dos casos sobre la misma línea. En la clase de hoy vamos a aprender cómo combinar, cómo sumar dos vectores que no están en la misma línea. Por ejemplo, este caso. Estos dos vectores no están en la misma línea, en esta situación tampoco, en esta situación tampoco. Bueno, ¿qué hacemos si queremos combinar dos vectores en ese tipo de casos? ¿Qué hacemos si debemos sumar o combinar dos vectores que no están en la misma línea? Por ejemplo, imagínense esta situación donde dos caballos se hinchan de una barcaza para lograr que avance en línea recta por un río mediante dos cuerdas que enganchan a los caballos de la barcaza. Supongamos que el caballo de arriba le hace la fuerza que indicamos ahí en pantalla de valor 500 newtons, le llamo F1, y que el caballo de abajo le hace una fuerza F2 de 300 newtons. Para saber si los caballos logran el objetivo de que la barcaza se mueva en línea recta, tendríamos que saber hacia dónde es la fuerza resultante de combinar esas dos fuerzas F1 y F2. Si usamos el sentido común, y bueno, la fuerza resultante de combinar F1 y F2 y tiene que apuntar más o menos como hacia el medio de los dos vectores, ¿no? Ahora, no sé si apunta hacia donde acabo de indicar ahí con el vectorcito este rojo. Tal vez apunte más hacia abajo, o tal vez apunte más hacia el centro, o tal vez más hacia arriba, o más para acá. No sé qué ángulo forma el vector rojo. Tampoco sé qué largo va a tener el vector rojo, es decir, qué cantidad de newtons va a tener esa fuerza. No sé si va a ser de este largo, no sé si va a ser más grande. Es decir, tengo un gran signo de interrogación. Bueno, vamos a aprender en la clase de hoy un método que nos sirve para poder responder estas dos preguntas. ¿Hacia dónde exactamente va a apuntar la fuerza resultante en la combinación de F1 y F2? ¿Y cuál va a ser su valor? Este método, esta forma de trabajo se llama método del paralelogramo. Y ahora en un ratito van a entender por qué del nombre método del paralelogramo. Les voy a contar cuáles son los pasos que hay que seguir y después vemos un ejemplo concreto. Número uno, lo primero que tengo que hacer es dibujar los vectores que tengo que sumar a escala cola con cola. Por ejemplo, el vector F1 y el vector F2 y los dibujo de tal forma que los dos tengan la cola de uno encima de la cola del otro. Cuando digo cola del vector me refiero al origen del vector, ¿está? El lugar donde comienza el vector. Bueno, para este método tengo que dibujar los dos vectores cola con cola. En segundo lugar, voy a trazar una línea paralela al vector F1 por la punta del vector F2. De esta manera. ¿Tá? Esa línea es paralela al vector F1 y pasa por la punta de F2. Luego hago lo mismo pero al revés, es decir, trazo una línea paralela al vector F2 por la punta del F1. O sea, hago esto. Esa línea verde punteada es paralela a F2 y pasa por la punta de F1. Estas líneas paralelas las hacemos punteadas, se llaman líneas auxiliares, no son vectores, simplemente me sirven como parte de este método para llegar al resultado final. Si hasta ahora hemos hecho todo bien, se tiene que formar un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es una figura geométrica de cuatro lados donde los lados opuestos son paralelos. Mirá, esas dos líneas me tienen que haber quedado paralelas y estas dos líneas también me tienen que haber quedado paralelas. Y el paralelogramo es esta figura encerrada por esas cuatro líneas, que repito son paralelas con la de cada una con la línea que tiene enfrente. Esta es la forma que tenemos de darnos cuenta si estamos haciendo bien las cosas en este método. ¿Está? 4. Dibujo el vector resultante
el resultado de la combinación de F1 y F2 desde la cola de los vectores originales hasta donde se cortan las líneas punteadas. Y ese va a ser mi vector resultante F1 más 2. Y por último, para saber cuánto mide ese vector resultante, tengo que medir el largo del vector resultante de F1 más 2 y calcular su valor en newtons según la escala utilizada. Ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo concreto donde va a quedar claro cómo se hace esto. Ya tengo entonces respondidas las dos preguntas que me hice hace un rato. ¿Hacia dónde exactamente va a apuntar el vector F1 más 2? Y cuál va a ser su valor en newtons. Con este método logro solucionar estos dos problemas. Antes de pasar a un ejemplo concreto sobre cómo hacer el método del paralelogramo en la vida real y no en una pantalla, me hago una pregunta. En el ejemplo inicial, el de los caballos, ¿puede suceder que el vector resultante F1 más 2 valga 800 newtons? ¿Por qué 800 newtons? Porque F1 valía 500 y F2 valía 300. Y si yo hago bien el método del paralelogramo, obtengo un vector que es el F1 más 2. Y me pregunto si puede valer 800, porque 500 más 300 vale 800. Y la respuesta es no. Para que F1 más 2 valga 800 newtons, los dos vectores originales, el de 500 y el de 300, deberían ser paralelos y apuntar hacia el mismo lado. Deberían ser los dos así, ¿tá? Como muestro acá en pantalla. El F1 y el F2 paralelos y apuntando para el mismo lado. Esa es la única forma en la que dos vectores sumados me den la suma de sus valores. Si yo tengo el vector de 500 y el vector de 300 así, los dos paralelos y para el mismo lado, solo en ese caso el vector resultante me va a dar 800. Si no son así los vectores y la combinación de ellos es más complicada, por ejemplo, porque son de esta manera que estoy mostrando en pantalla, entonces ahí el vector resultante me va a dar otro valor que no es 800. Por eso tengo que seguir todo este método, que es el método del paralelogramo. Así que 800 newton, como dijimos recién, imposible que valga. ¿Está? Bueno, vamos a un ejercicio concretito para aprender cómo se hace esto en la vida real. Parte A del ejercicio, quiero que se representen los vectores de la figura usando una escala de 1 centímetro igual 10 newtons. Quiero dibujar un vector de 60 newtons, que le llamo F1, y un vector F2 de 80 newtons que forman 60 grados entre ellos. Lo primero que hay que hacer es dibujar estos dos vectores a escala, con la escala de 1 centímetro, 10 newtons. Parte B del ejercicio, quiero sumar estos dos vectores mediante el método del paralelogramo. Y parte C, hago una pregunta: ¿cuál es el módulo del vector resultante en la combinación de F1 y F2? Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Para poder usar el método del paralelogramo necesitamos estos tres instrumentos de geometría: una regla, un compás y un semicírculo. En el ejercicio que tenemos que resolver, me piden que represente dos vectores utilizando una escala de 1 centímetro, 10 newtons. Yo ya me la dejé ahí anotada porque la vamos a usar todo el tiempo. El primer vector que tengo que representar es el vector F1 de 60 newtons. Por lo tanto, lo voy a dibujar de 6 centímetros de largo, horizontal y apuntando hacia la derecha como en el dibujito. ¿Está? Este es el vector F1 que tiene un valor de 60 newtons. ¿Por qué 6 centímetros? Bueno, recuerden que según la escala que yo voy a utilizar, cada 1 centímetro de vector que yo represento, estoy representando 10 newtons de fuerza. El otro vector que tenía que dibujar era un vector F2 que formaba 60 grados con el vector F1 y para eso voy a necesitar el semicírculo. Miren cómo pongo el semicírculo. En la colita del vector F1, ahí pongo el centro del semicírculo y la línea de abajo del semicírculo, la línea horizontal, la pongo paralela con F1 y ahí mido 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. ¿Sí?
Luego, el vector F2 era de 80 newtons. Por lo tanto, lo tengo que dibujar según esta escala de 8 centímetros. Si cada un centímetro que yo dibuje representó 10 newtons, en 8 centímetros voy a estar representando 80 newtons de fuerza. Así que dibujo para ahí el vector F2 hasta llegar a 8 centímetros. Este entonces es el vector F2 que tiene un valor de 80 newtons. Bueno, con esto ya terminé la parte A del ejercicio, que me pedía representar estos dos vectores a escala. Para la parte B, donde tengo que sumar el vector F1 más el vector F2, necesito trazar el paralelogramo. Recuerden que el paralelogramo era dibujar una línea paralela a F2 por la punta de F1 y dibujar una línea paralela a F1 por la punta de F2. Pero no lo vamos a hacer a ojo, sino que para ser exactos vamos a utilizar un compás. Presten atención a cómo se hace este trazado. Voy a medir el largo del vector F1. Saco el pincho del compás de la cola de F1 y pincho en la punta del otro vector de F2. Y ahí trazo el arquito de circunferencia. Luego hago lo mismo con el otro vector. Mido el largo del vector F2, saco la punta de la cola, pincho en la punta de F1 y trazo el arco de circunferencia. Repito para que quede claro. Medí el largo de F1. Pinché después en la punta del otro vector de F2 y tracé. Medí el largo de F2, luego pinché en la punta de F1 y tracé. Este lugar donde se cortan los arcos de circunferencia es donde va a estar la punta de nuestro vector resultante. Miren, esto que voy a hacer ahora no es necesario ni siquiera hacerlo, pero para que quede claro, si yo trazo una línea punteada desde la punta de F2 hasta donde se unen los arcos, y una línea punteada desde la punta de F1 hasta donde se unen los arcos, obtengo esta figura geométrica de la que ya hablamos hoy en el video, que es un paralelogramo. Este vector es paralela con esta línea y este vector es paralelo con esta línea. Así que para terminar, lo que vamos a hacer es unir desde la cola de los vectores originales hasta donde se cruzan los arquitos, a la otra punta del paralelogramo. Y este vector que estoy dibujando ahora es el vector F1 más 2, el vector resultante de combinar el F1 con el F2. Este es el F1 más 2. La última parte del ejercicio nos pide averiguar cuál es el valor de este vector, cuántos newtons vale el F1 más 2. Para eso lo que vamos a hacer es medir el vector, lo mido y a mí me da un largo de 12,2 centímetros, así que vamos a anotar por acá el F1 más 2 mide 12,2 centímetros. Y por lo tanto, según la escala que nosotros estamos usando, si cada un centímetro yo represento 10 newtons, 12,2 centímetros entonces representan un valor de 122 newtons. ¿Está? Y este va a ser el valor del vector F1 más 2. Repito, el F1 más 2 va a valer 122 newtons. ¿Sí? Tal vez a alguno todavía no le queda muy claro por qué 12,2 centímetros representan 122 newtons. Bueno, recordemos cómo es la regla de 3, que me sirve para resolver esta situación. Si un centímetro representaba 10 newtons, según la escala original que yo estaba utilizando, la pregunta que me hago es, 12,2 centímetros, ¿cuántos newtons representa? Y a eso le llamo X. Si ustedes recuerdan cómo se resuelven las reglas de 3, multiplicamos cruzado los numeritos que aparecen en pantalla y dividimos por el tercero. O sea que en este caso tendríamos que hacer 12,2 por 10 dividido 1. Y si ustedes hacen eso en la calculadora, les va a dar 122. O sea que 12,2 centímetros representan 122 newtons.
Este procedimiento de la regla de 3 lo puedo utilizar siempre, sea cual sea la escala que estoy utilizando. Por eso es que en nuestro dibujito original, el vector F1 más 2 tiene un valor de 122 newtons. Una cosa más que es bien interesante. Algún distraído, si yo le pido que sume F1 más F2, va a pensar que el vector resultante vale 140 newtons. ¿Por qué 140? Porque 60 más 80 nos da 140. Sin embargo, cuando hacemos el método del paralelogramo, el resultado es de 122 newtons. Así que es de destacar que F1 más 2 no vale 140 newtons. Esto es súper importante. El vector F1 más 2 no es 60 más 80, sino que hay que hacer todo este método del paralelogramo para llegar al resultado correcto, que son 122 newtons. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Espero que haya quedado claro. Recuerden mirar el video todas las veces que sean necesarias antes de realizar las tareas. Seguimos en contacto y nos vemos en la próxima.